Grabar. Muy bien, Dele. familia, pues estamos Sí. nuevamente en nuestra serie de Romanos. Seguimos en la unidad 3. Son 5 unidades las que vamos a ver, 5 o 6, no recuerdo. Significa que vamos por la mitad más o menos. Eh, ya vimos capítulos 6 y 7. Estábamos viendo lo que significa ahora pues ser libres del pecado, libres ahora en Cristo, ¿no? Lo que significa ser libres. Hablábamos las clases pasadas, pues reflexionábamos un poco de lo que significa, de lo que era la interpretación de libertad en el tiempo en el que fue escrita esta carta. ¿Por qué hacía una referencia Pablo a la libertad? ¿Con qué lo comparaba? Y hablaba de la diferencia entre vivir por la ley a vivir por la gracia. Entonces, son los primeros escritos que tuvieron los discípulos del primer siglo para poder ir identificando esta doctrina, esta convicción de que vivimos por la fe en Jesús. Por su gracia fuimos salvados y que ahora tenemos nosotros la oportunidad de vivir una nueva vida en Jesús, ahora libres del pecado y libres de la ley. Entonces es toda esta explicación teológica sobre lo que significa ser libres de la ley, lo que significa que antes vivíamos por la ley. Bueno, a lo mejor para nosotros no tiene tanto sentido el día de hoy, pero en el tiempo de los judíos, pues era por el énfasis en su forma de vivir la religión, en que tenían que seguir las leyes, en que dependiendo de qué tan estrictamente seguías tú las leyes, era como te percibías de forma más espiritual o más santa. Y Dios se dio cuenta de que el Señor pues vio que esto era una mala enseñanza del amor de Dios. Dios entregó la ley a través de Moisés a los judíos para guiarlos, pero la ley no fue suficiente porque ¿por qué no fue suficiente la ley? ¿Por qué si los judíos ya tenían la ley, por qué creen que no pudieron ser guiados si ya tenían el manual? ¿Qué se imaginan? Si los judíos, los israelitas ya tenían la ley de Dios, tenían sus escrituras, sus mandamientos, ¿por qué no lograron cumplir con estos mandamientos? ¿Quién me puede responder? ¿Sí me escuchan, verdad, chicos? Ujú. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la Biblia? La Biblia nos enseña cómo vivir mejor y sin embargo, por qué no siempre obedecemos lo que está escrito en la Biblia? Por ¿Qué nos rebeldes, gana? por rebelde, ¿no? Por desobedientes. ¿Ok? Es como si existiera algo dentro de nosotros que se niega, que prefiere o que elige hacer lo contrario o hacer algo distinto a lo que viene en la ley. Como dice Lupita, somos desobedientes. Entonces, es el pecado el que nos tienta y que nos hace elegir la decisión que puede a veces, muchas veces, ir en contra de lo que está escrito en la ley. Entonces, la ley tenía el propósito de guiar al pueblo de Dios para ser una nación santa, pero el pecado pudo más con la voluntad de las personas. Es decir, que la pura ley no fue suficiente. Dios entonces ideó un plan y este plan claramente es a través de Jesús. Entonces, ¿cómo aplicar nuestra vida el día de hoy? Nosotros igual ya no vivimos por la ley, sino por Jesús. Jesús sí nos lleva a la ley, pero es primero el ejemplo de Cristo, primero conocer de Jesús y poco a poco la palabra y la ley
va teniendo poder en nuestras vidas, pero es primero a través de Jesús. Siempre por eso enseñamos primero el Evangelio, por eso enseñamos primero Juan, el libro de Juan, o puede ser el Evangelio de Mateo o el de Marcos. Realmente no hay problema, pero lo importante es empezar por contar acerca de quién es Jesús. Una vez que conocemos a Jesús, una vez que la gente conoce a Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador, es que la ley empieza a guardarse en el corazón de las personas. El Espíritu llega a nosotros. Entonces vamos hoy a hablar acerca de esto. La vida en el Espíritu es una vida en donde ya no hay condenación. Es un refuerzo de lo que hemos visto del capítulo 7. Vamos a ver los siguientes temas. El Espíritu Santo nos libera de la condenación y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Esta es la palabra clave, chicos. Liberados de la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿A qué les suena condenación? ¿A qué te suena cuando te dicen que vas a ser condenado o que debes cumplir con una condena? ¿Qué es la condenación? Pues como prisionero o como, pues ya no voy a hacer mi voluntad, ¿no? Ándale, como un castigo que te es impuesto, ¿ok? Muchas veces por el gobierno, o por los que están en el poder, pero es un castigo que se debe de pagar. Normalmente sugiere una cantidad de tiempo o una cantidad del castigo, ¿no? La condena puede ser, los jueces dictaban la condena, puede ser un tiempo encerrado, puede ser latigazos, puede ser incluso la muerte, ¿no? Condenado a muerte. Entonces, una condena es un castigo que entendemos que se da, pues, el, como respuesta a los pecados, ¿sí? Como respuesta a la vida pecaminosa. Entonces, dice aquí, el Espíritu Santo nos libera de la condenación. Es decir, que a través del Espíritu Santo el castigo que era para nosotros ya no se va a llevar a cabo y nos da una nueva identidad. Esto tiene mucho poder, mucho. Es difícil nosotros como personas vivirlo. El creer que realmente tenemos una identidad, el dejar el pasado de las personas atrás, dejar mi pasado, dejar mis errores atrás y luego mirar a mi prójimo y dejar los errores de mi prójimo atrás. Si Dios ya nos está quitando la condenación a través de su Espíritu, ¿nosotros qué derecho tenemos de condenarnos unos a otros? Es la pregunta que yo haría, ¿no? Y la reflexión de si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Condenamos o no condenamos a otros? ¿Cuál es nuestra forma de vivir con el prójimo? Esto es lo que vamos a poder ver en los siguientes versículos, nada más del 1 al 17. Vamos a ver mitad del capítulo 8, entonces no va a ser tanto. La ley del espíritu de vida nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo primero que vamos a ver. Fuimos libres. Me gustaría que alguien me pudiera apoyar a leer Romanos 8 del 1 al 4. Ya lo pongo en la pantalla si lo quieren leer de ahí o de su propia versión. ¿Quién me puede ayudar? Romanos 8 del 1 al 4. Yo, Adelante, mi hermana. dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da la vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados,
Dios declaró el fin del demonio que el pecado tenía sobre nosotros. Los hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Muchas gracias, Lupita. Yo creo que aquí es muy claro lo que pudimos platicar al inicio. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Explica justo esto, ¿no? Cómo la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a Jesús. Es esto, es la explicación clara y directa de por qué Dios decidió hacerse hombre para habitar entre nosotros. Porque no podíamos liberarnos del pecado. Esto sigue vigente el día de hoy. El día de hoy, el pecado va a seguir reinando en la vida de las personas, en tu vida, en mi vida, si no ponemos a Jesús en el lugar más alto de nuestras vidas. Si no ponemos a Jesús como nuestro mayor lugar de adoración, el objeto de nuestra adoración, de nuestra atención, de nuestro tiempo. Si no hacemos eso, si no escuchamos sus enseñanzas, oramos, acudimos a Él, pues realmente el pecado vuelve a nuestras vidas. Es así, a pesar de que ya lleves tiempo en la fe, el pecado puede volver a atacar. Lamentablemente porque seguimos con un cuerpo, pero espiritualmente hemos sido perdonados. Nuestro espíritu ya no está condenado. Significa que vivimos un cristianismo no en culpa, porque ya no hay culpa, el castigo ya fue pagado. El cristianismo que vivimos es un cristianismo de gratitud, completamente, de entendimiento de estas verdades. Creo que aquí podríamos básicamente resumir o terminar el libro de la carta a los romanos. Esta es la enseñanza más importante. A lo mejor a nosotros nos parece redundante, parece que ya lo hemos hablado muchas veces, pero como les decía, imaginen que es la primera vez que escuchan esta carta. Nos están enseñando cosas que en teoría ya ahora debemos empezar a implementar. Si ya lo hacemos, pues es bueno. Hemos ido aprendiendo una buena forma de cristianismo. Si el día de hoy batallamos todavía con el tema de la condenación, es que algo no ha sido entendido. Yo es lo que espero que tú puedas obtener, hermano o hermana, de estas escrituras. Que tengas tú la certeza, lo leíste aquí, lo leíste tú directamente, no te lo enseñó nadie, no te lo dijo alguien para que le creyeras, sino tú mismo lo has estado leyendo. El cristianismo correcto es el que cree y pone a Jesús por encima de la ley, de los mandamientos. Hay sectas, hay otras iglesias cristianas que mencionan el cumplimiento de ciertos mandamientos como algo igual o más importante que la fe en Jesús. Están los adventistas del séptimo día, que ellos siguen enseñando que se debe de hacer las reuniones en sábado, no en domingo, y tienen sus argumentos, y podrías escucharlos y suenan razonables, pero casi siempre es la misma lucha. Están combatiendo algo que Pablo ya aclaró en sus cartas hace más de 2000 años. Entonces, este es uno de los propósitos y que espero que tú lo puedas entender y que lo puedas después, más adelante, enseñar, que sea algo que vivas. Tú mismo no sufras de la condenación en tu vida. No significa que vayas y peques y no sientas remordimiento, eso no es. Significa que no dejes que la vergüenza, el pecado, la culpa crezca en tu corazón, ni para ti, ni para los que están a tu alrededor. Mucho cuidado con juzgar a los hermanos discípulos, de que
Una cosa es ayudarnos, una cosa es estar en confianza, comunicarnos, pero otra cosa es condenarnos. Eso es muy triste. Ha llegado a pasar en las iglesias. Nosotros tenemos ya la clara instrucción de que pues eso no es lo correcto. Vamos a ver entonces el siguiente. ¿Qué más dice? Ya vimos entonces por qué Dios mandó a Jesús, porque el pecado podía demasiado con nosotros y seguíamos alejándonos de su ley. Entonces, porque él mandó a Jesús, porque los israelitas, los judíos, los gentiles, pues seguían cayendo en pecado. Vamos a ver entonces ahora lo que se refiere a una nueva mente. ¿Qué significa que ahora ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu? Esto es muy interesante. A ver, vamos a hacer esa pregunta. Maki, no sé si estás por ahí. ¿Qué significaría para ti que ahora vives según la carne y no según el espíritu? Perdón, al revés. Que ahora vives según el espíritu y no según la carne. ¿A qué significa, qué significa esto en tu vida? Maki, Toño, ¿me escuchan? Sí, bueno, yo lo que puedo, ver es que, por ejemplo, esta semana, ¿no? Me he sentido como muy irritable. Entonces, pues sí he estado orando y he estado, pues, hablando al Espíritu y diciendo, ayúdame a controlar, a no ser grosera, a no ser, pues sí, por ejemplo, mi trabajo, de que estoy en un área donde tengo que prestar un servicio. Entonces, pues si van a pedirme algo, hacerlo de manera educada, ¿no? Entonces, pues he tenido que estar orando específicamente por eso, porque pues si vivo según la carne, pues me enojo y soy grosera. Me siento enojada, me siento irritable por cualquier cosita o cosa nada y soy grosera o hablo de manera, pues grosera, ¿no? Entonces, pues el estar viviendo con el espíritu, pues es decir, eh, el espíritu dice que los frutos del espíritu son paz, paciencia, Ok, amabilidad, bondad. Entonces, pues digo, esas son las cosas que necesitan dominarme y no mi naturaleza, que es pues que en estos días me he sentido así, irritable, entonces digo, pues no debo de ser grosera, entonces, pues ahí es donde veo como el trabajo del espíritu en mí, de ok, decir, pues es una herramienta. Si no la uso, pues obviamente me voy a dejar llevar por mi naturaleza y actuar como conforme me siento, ¿no? Pero pues sí he tenido que estar orando para, para que el espíritu obre en mí y no mi naturaleza pecadora. ok. Muchas gracias, Maki. Suena a mí que es como decir un poco, ya mi mente ya mi mente está por encima de mi cuerpo, o mi mente controla mi cuerpo, ¿no? Es como si estuviéramos diciendo un poco eso. Nuestro cuerpo, nuestro instinto, nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, esa parte de nosotros que quiere actuar conforme al pecado. Puede ser la irritabilidad, puede ser el echar en cara los errores, puede ser el prejuicio, ¿no? Todos experimentamos estas emociones. Todos tenemos tentación de criticar, tentación de mentir, tentación de responder feo cuando alguien nos regaña, tentación de pensar nada más en mí. Es eso, ¿no? Esa es la carne.
la tentación constante. Sin embargo, el espíritu empieza por la mente. La mente, en la enseñanza, la revelación de lo que es el pecado, empieza a crear algo en nosotros. Nos impulsa a cambiar, nos impulsa a dejar el pecado. Es como un compromiso que hacemos, pero ese es el espíritu, es esa conciencia que va teniendo esa voz dentro de nosotros. Esa conciencia es la muestra de que tienes el espíritu dentro de ti. Esa conciencia es la que te indica, ya no vives según la carne. Aunque en el capítulo anterior Pablo decía, es que hago lo que no quiero hacer. O sea, él está admitiendo que sigue cayendo en pecado. Él admite que hay ideas en su mente que a veces, o sea, él admite que a veces está el pecado en su vida, que es débil, pero también Pablo nos enseña que el Espíritu, como decía Maki, va dando sus frutos. Entonces, así es como lo vivimos nosotros actualmente, según el Espíritu y no la carne, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos corrija, cuando nos dejamos enseñar, cuando acudimos a las reuniones, cuando participamos en las clases. Eso es vivir por el Espíritu y también ponerlo en práctica. Cuando te aguantas una mala palabra, cuando perdonas pronto a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, cuando vuelves a creer en Dios, en los discípulos, aprendes a perdonar a las personas. Todo esto constituye vivir según el Espíritu. Entonces, no está tan complicado. Difícil sí es, pero complicado no lo es. Es muy simple, está muy claro lo que es vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Ahora que vivimos según el Espíritu, pues ahora sí valoramos la ley. Antes, aunque tenían la ley, no la valoraban, no entendían para qué era la ley. Jesús vino a enseñarles, es para que ustedes tengan una vida mejor, para que le agraden a Dios, para que sean sanos, para que sean santos, para que sean como un solo cuerpo. Ese era el propósito de la ley y ustedes no la entendieron. Eso le decía a los fariseos. Ustedes son serpientes, rastreras, ¿no? Les llamaba muy fuerte, pero era por esto, porque tenían la ley, pero no la valoraban, no entendían su significado. Ahora nosotros, Jesús nos enseña el verdadero significado de la ley, es vivirla, es ponerla en acción. Eso significa que ahora vive según el Espíritu y los frutos se van viendo a su tiempo. Creo que esta es una buena pregunta. ¿Tú has visto frutos del Espíritu crecer en tu vida? ¿Has sentido cambios en tu vida? ¿Sientes de verdad que ahora estás viviendo según el Espíritu, más que según la carne? Y me refiero solamente a compararte a ti mismo con quien eras antes de conocer a Dios. A lo mejor puedes decir, todavía hay cosas que sigo viviendo como la carne, pero a mí me gustaría pensar que hasta el día de hoy ya has tenido frutos. Ya has visto que eres más prudente al hablar. Ya has visto que eres más comprometido con tu palabra. Ya has visto que ya no mientes por cualquier cosa. ¿Has visto cambios? Esa es la pregunta, ¿no? Si los has visto, entonces alégrate y da gracias a Dios porque el Espíritu está actuando en ti. Si no has visto cambios, entonces a lo mejor puedes acudir a Dios, acudir a un hermano, acudir a mí, acudir a con Toño, con Martita, con Lupita, vamos a cuidarnos, vamos a ayudarnos, vamos a pasar tiempos de confesión más adelante para que tengamos la,
el valor de ser honestos unos con los otros y de querer elegir vivir por el espíritu y no por la carne. Vamos a seguir con el siguiente versículo. A partir del 5 al 8, ¿quién se anima? ¿Quién me puede ayudar? Voy. Toño, adelante, por favor, Toño, del 5 al 8. Ok, dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente muy claro. Si vives conforme a la carne, no puedes agradar a Dios. Si vives conforme a la carne, eres enemiga de Dios. La mente que es gobernada por la carne. Estamos nuevamente tocando el tema de la mente. Ahora sí lo mete este Pablo. En la mente se fijan los deseos de la carne. En cambio, cuando vives al espíritu, en tu mente se fijan los deseos del espíritu. En la mente está la batalla. En la mente es la primera línea de batalla. ¿Qué es lo primero que pasa cuando empiezas a conocer de Jesús? Empiezas a conocer del pecado, la necesidad de Jesús, por qué necesitamos a Jesús. Empiezas a comprender qué es el pecado y empiezas a revisar tu vida y te das cuenta de que has estado viviendo en pecado y de que la mayoría de las personas vivimos en pecado sin darnos cuenta. A lo mejor en tu familia era normal tomar hasta ponerse borracho. O en tu familia, en tu círculo era normal hablar mal de las mujeres. O en tu familia, en tu círculo era normal llevarte cosas que no eran tuyas. Eso era lo que hacíamos antes. Dice que entonces ahora con nuestra mente ya no le hacemos caso a los deseos de la carne, sino que ahora le hacemos caso a los deseos del espíritu. ¿Qué hace, qué es desea el espíritu? Pues es desea cosas diferentes, cosas claras, cosas definidas. Es decir, no es como un algo místico, algo misterioso. Es si yo te dijera, dime 5 cosas que desea el Espíritu de Dios para nuestras vidas. ¿Me podrías decir una lista de 5 cosas? Él quiere que seamos honestos, Él quiere que nos amemos y nos respetemos, Él quiere que seamos humildes, Él quiere que seamos persistentes. Habíamos visto en una carta de Roma, en un capítulo de Romanos, el ser persistentes, el levantarnos, ¿sí? Entonces, esto es que tu mente elija las cosas del Espíritu. Entonces, en tu mente va a haber esa lucha. En tu mente hay esa lucha. El hacer algo que sabes que es incorrecto y lo que dice la Biblia. Entonces es por medio de la mente que Dios nos da el poder de elegir o el espíritu o la carne. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto también habla de las personas que no tienen a Dios en su vida, que lamentablemente, aunque podamos decir no, yo no he visto que sea malvado, puede que sea una persona buena onda, pero tristemente, mientras viva con la carne, puede que sea buena onda, pero aún así va a tener vida en pecado. Finalmente, si el mundo no se entera de quién es Jesús
y no nos volvemos a Jesús, terminamos volviéndonos a la carne. Eso es sí o sí. Bueno, yo tengo familia, tengo conocidos que quizás podrías decir esto que te decía, no es una mala persona, le echa ganas, es trabajador, pero también viven en pecado. Tengo una persona que aprecio mucho, que, que me platica su vida y en ocasiones me doy cuenta de que tiene situaciones que vive en pecado. Y como alguien que de confianza yo se lo he podido decir. A lo mejor no es tan fácil decirle a alguien que no cree en Dios, pero yo le puedo ir enseñando por qué el pecado está mal, por qué el adulterio es malo, por qué eh, la fornicación no es buena, por qué la lujuria no ayuda, ¿no? O sea, incluso aunque sea alguien que no conoce de Dios, pues le puedes ir enseñando y finalmente de eso se trata, de que hagamos lo bueno. Una cosa es dejar de hacer lo malo, eso es lo que primero que debemos de hacer, dejar de hacer lo malo, pero luego entrenarte para empezar a hacer lo bueno. Eso es más difícil. Hacer lo bueno significa ser proactivo, significa moverte sin que nadie te lo diga, significa tú tener ojos que están abiertos a la necesidad de otros. Dentro de la iglesia puedes hacerlo, dentro de tu trabajo, estar atento a las necesidades de otros. Hacer lo bueno es algo activo, algo que se elige, no que sale por accidente. Entonces, de eso se trata, ¿no, chicos? De que en nuestra mente elijamos el espíritu de vida y de paz. Que no dejemos que nuestra mente sea enemiga de Dios, gobernada por la carne, como antes éramos. Vamos a leer el siguiente versículo. Ya casi terminamos. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo de ninguna manera pertenecen. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos. Levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Muchas gracias, Maki. Muy bien, entonces en el versículos 9 al 11 leemos esto. Dice que ya nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Sí, que es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no lo tiene, entonces no es de Cristo. Entonces, básicamente nos está diciendo que no podríamos estar en la iglesia si no fuéramos de Cristo, chicos. No podríamos estar creciendo, ir creciendo en nuestros pensamientos si no fuéramos ya de Cristo. Nos está dando esa certeza. Eso es muy bueno, porque yo sí he visto o si he sentido, si he percibido gente dentro de la iglesia que lamenta esto, se pregunta o se cuestiona si ellos están o no en Cristo, si a lo mejor su bautizo no fue correcto. Esto puede llegar a atormentar a las personas. En Romanos, tú puedes ayudar a alguien que tenga esta emoción. ¿Sabes qué, hermano, hermana? No, tú estás en Cristo. Ya has sido llamado a Cristo. ¿Cómo lo sabes? Pues bueno, porque tienes un espíritu dentro de ti que te está queriendo alejar del pecado. Si no tuvieras ese espíritu dentro de ti buscándote, hablándote, animándote, levantándote, entonces no tendrías ningún remordimiento de dejar de ir a la iglesia. Tú podrías simplemente decir, yo ya no voy a la iglesia, adiós hermanos, adiós hermanas,
Adiós Dios, eso quizás sí será una muestra de que tu corazón se ha endurecido y el espíritu está entristecido. Pero por eso no tienes esa emoción, por eso sientes ese anhelo de seguir en la iglesia, de seguir buscando, de permanecer. Es el espíritu que te ha escogido. Entonces Pablo no está diciendo que no tenemos el espíritu. Dice, tú ya lo tienes, porque si no, no podrías estar en Cristo, no podrías crecer. Dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, lo que el cuerpo quería, ya murió. Ya no está al mando el cuerpo. El espíritu que están ustedes es de vida a causa de la justicia que Dios hizo en la cruz. Esta es la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús vive entre ustedes, el mismo que lo levantó a él de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Es decir, es el mismo espíritu con ese poder para levantar muertos, es el mismo espíritu que nos acompaña. Esto es muy bueno. Ya estamos, las escrituras anteriores hablaban del evangelio, hablaban de la necesidad del ser humano, de Jesús. Ya entendimos que la ley no podía no era suficiente para hacer una mejor humanidad. ¿Qué es la respuesta? Estamos viendo, pues es el Espíritu Santo. Ahora ya está introduciendo Pablo, hablando mucho, mucho acerca del Espíritu. Entonces, esto es muy bueno que nosotros podamos ir integrando todo esto a nuestro conocimiento de la palabra, a nuestro repertorio. Y vamos a leer la última serie de escrituras, los últimos versículos. ¿Quién me puede ayudar a leer del 12 al 17, por favor? No sé si Martita me escucharás. ¿Estás por ahí? Otoño, ¿me puedes ayudar a leer, Toño? Del 12 al 17. Hola Alex, Ah, adelante, Martita. ¿me oyes? ¿No me oyes? Sí te oigo yo. Del 12 al 17, por ¿Cuál favor. dices? 12 al 17, Del 12 al 17, por déjame ver favor. si está bien chiquitilla la letra. Que por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer de lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo al amor, morirán. Pero si mediante el poder del Santo vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues es su espíritu. Se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Muchas gracias. Gracias, Martita. Aquí está cerrando ya Pablo su punto, ¿no? Ya está hablando de lo que hace el Espíritu, de que hemos recibido el Espíritu. Dice, tenemos una obligación de vivir conforme al Espíritu, dar muerte a los malos hábitos. Sí, sí te das cuenta de cómo el Espíritu empieza a hacer lo que nos transforma. Dice, recibieron un espíritu no que los esclavice al miedo. Nuevamente, recalcando Pablo, no tengamos miedo.
no vivamos en miedo, no infundemos miedo en la iglesia, sino un espíritu que nos adopta como hijos y que permite que tú y yo clamemos algo tan íntimo como lo es Abba Padre. Esta frase Abba Padre se repite una única vez, que es cuando Jesús está a punto de ser crucificado. Él dice Abba, él ora Abba Padre en el huerto. Es una oración de cercanía. El Espíritu ahora te da esa identidad. Por eso ya no vives con miedo. Dios se vuelve para ti como un padre, que cuando caes en pecado, en lugar de regañarte y decirte eres lo peor, Él se entristece. Él quiere acercarse a ti, Él quiere escucharte, Él quiere ayudarte, llenar el vacío que tienes, ver que ayudarte a llevar tus cargas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te duele? ¿A quién no puedes perdonar? A mamá, papá, hermano, hermana, eh, discípulo, discípula, alguien del trabajo. ¿Qué te está fallando? ¿Estás teniendo peleas por la fe? ¿Te está faltando fe? ¿Estás batallando económicamente y eso te hace sentir inseguro? Pues resulta que tú eres el hijo de Dios, eres adoptado, significa que Él te eligió. A lo mejor no eras su hijo de espíritu porque estabas viviendo en pecado, pero ahora sí lo eres. Y tu espíritu, el espíritu que Él te dio, te dice, ora, Abba Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Como cuando Jesús dice que hay muchos lugares esperando para nosotros. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los herederos que van a heredar, pues el reino de Dios. Entonces, ¿te gustan estas escrituras o no? Me gustaría escucharte. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te aclara? ¿Qué nueva información te dio? O si no es información nueva, ¿qué te refuerza haber escuchado estas palabras? Yo digo que tú deberías de subrayar en tu Biblia estas palabras, este Abba Padre. Somos herederos con Cristo. Sí sufrimos con Él, pero también tendremos parte en su gloria. Él fue resucitado y puesto en la gloria de Dios. Tú y yo sufrimos ahora, pero vamos a tomar parte de esa misma gloria. Entonces, estas son buenas noticias. Vamos a terminar aquí eh, nuestro sermón, nuestra prédica y vamos a escuchar un poquito lo que cada quien pueda compartir.